16 minutos, vamos a la política. La ex ministra del Interior, actual precandidata por el PPD, Carolina Toá, subió en algunas encuestas sobre preferencias presidenciales. Esto tras su salida del gabinete y tras el anuncio de la carrera presidencial. Esto ocurrió tras su salida la semana anterior y luego del retiro de Michelle Bachelet, la expresidenta, de la carrera por la moneda. Lo descartó a mediados de la semana anterior, antes de un viaje a Estados Unidos de la expresidenta. Colomba Eichholz tiene más detalles y por supuesto todas las reacciones que generan estos resultados. Tengo entendido, Colomba, que estamos hablando de dos encuestas en particular. Tú nos cuentas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Así es, son dos encuestas en particular, la de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo y también la encuesta Plaza Pública realizada por CADEM, que posicionaron de una mejor manera a Carolina Toá respecto a esas mediciones, a las mismas de estas dos encuestas en el mes anterior. La exministra del Interior ahora se encuentra en la cuarta posición de liderazgos de las preferencias en cuanto a los candidatos presidenciales. Sigue liderando en ambas encuestas la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei. Nos vamos decir las cifras exactamente. Evelyn Matei en la encuesta Panel Ciudadano UDD anotó un 25% de las preferencias, esto es 2 puntos porcentuales más respecto a la medición anterior. Le sigue en ambas encuestas a Evelyn Matei Johannes Kaiser, luego José Antonio Kast, y anotó entonces un cuarto puesto la exministra del Interior Carolina Toá en la encuesta Panel Ciudadano realizada por la Universidad del Desarrollo con 12% de las preferencias, esto es 9 puntos porcentuales más respecto a la encuesta realizada el mes anterior por la Universidad del Desarrollo. Ahora la encuesta CADEM, Evelyn Matei sigue entonces en primera preferencia de los consultados con un 18%, eso sí, con 2 puntos porcentuales menos respecto a la medición anterior, y Carolina Toá en el cuarto puesto también con un 10% de las preferencias, esto es 7 puntos porcentuales más respecto a la encuesta anterior que se realizó el mes pasado. José, tú decías que esto también tiene que ver con las definiciones presidenciales que vimos la semana pasada, la salida del Ministerio del Interior de Carolina Toá, esta aspiración a convertirse en la candidata del Partido por la Democracia que la va a proclamar el próximo 12 de abril, pero también a esta definición que tomó finalmente la expresidenta Michelle Bachelet de no participar en una tercera carrera presidencial. Sería entonces quizás el motivo de esta alza en las preferencias de Carolina Toá. Ahora, la figura del oficialismo con mayores preferencias en estas encuestas, luego de estas tres figuras de la oposición, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Recordemos también, José, la semana pasada, el día viernes, Carolina Toá sufrió agresiones cuando se trasladaba a reunirse con sus hijos en el barrio Las Tarrias. Estas agresiones, de hecho, fueron registradas y luego la misma exministra del Interior condenó estos hechos de violencia en la política a través de sus redes sociales. Fue más tajante aún en una entrevista que realizó Chilevisión el día sábado, donde la exministra del Interior, Carolina Toá, fue consultada respecto a esta postura tajante en términos de la violencia que ocurre en la política. De hecho, se le había consultado si es que en el caso del estallido social, los sectores que hoy están en el gobierno, les faltó ser un poco más tajantes respecto a condenar la violencia. Y efectivamente, Carolina Toá mencionó que en su momento los partidos políticos que hoy están en el gobierno, haciendo alusión, por ejemplo, al Frente Amplio, les faltó un poco más de determinación respecto a los hechos de violencia que se vivieron en el estallido social. Esa fue la primera aparición, de hecho, una entrevista en Chilevisión luego de anunciar su aspiración presidencial de Carolina Toá, y que rápidamente tuvo respuesta por parte del gobierno durante esta jornada. Fue consultada por los dichos de Carolina Toá la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry, quien respondió a estas críticas, o podríamos decir opinión, que tuvo Carolina Toá respecto a la postura que tuvo el gobierno, en su momento partidos políticos, respecto a la violencia que se vivía en el denominado estallido social. Vamos a pasar a revisar esa respuesta que entregó el gobierno de los dichos de Carolina Toá y luego ya desarrollamos un poco más sobre estas preferencias que hoy día tiene la ex ministra del Interior en la encuesta Panel Ciudadano y también en la encuesta Plaza Pública realizada por CADEM. Vamos a pasar a revisar las declaraciones de la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry. El tener diferencias en el ámbito político es algo que es positivo. Cuando se es gobierno,
se construyen acuerdos, se ven los espacios que existen para avanzar y se avanza en eso, lo que no quiere decir que se pueda ir más allá. Y parte del debate político es también entender cómo se puede ir más allá. El progresismo tiene una visión de mundo, ¿verdad?, que se basa en justicia social, en oportunidades para los chilenos y chilenas, en entregar mayor seguridad, en la institucionalidad, en la construcción de progreso, y no de cualquier progreso, sino que de un progreso con esas características. Lograr aquello es un debate permanente y, por lo tanto, por supuesto que quienes están corriendo por candidaturas presidenciales pueden tener opiniones y decir, miren, esto se podría haber hecho más. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de la ministra vocera subrogante Aysén Echeverri respecto a estas críticas o esta opinión que pudo tener en entrevista con Chilevisión la ex ministra del Interior Carolina Toa, hablando de los hechos de violencia entonces que la afectaron el día viernes. Hoy en La Moneda hubo comité político ampliado, es por eso que pudimos obtener declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto a esta encuesta, la encuesta Academia y la encuesta Panel Ciudadano, en donde la ex ministra del Interior vio un aumento en sus preferencias y se estableció ya como la candidata del oficialismo en cuarto lugar y también como la candidata del oficialismo con un mayor número de preferencias en ambas encuestas. Ahora bien, la encuesta Academ también planteó este eventual escenario de segunda vuelta en donde Carolina Toa es derrotada por los candidatos de la oposición en todos estos escenarios, tanto con José Antonio Kast, Johannes Kaiser y también Evelyn Matei. Y en ese mismo hipotético escenario de segunda vuelta, Evelyn Matei, la abanderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, vence a todas las figuras políticas que le fueron planteadas, incluso el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Es por eso entonces que pudimos conversar un poco más sobre estas preferencias presidenciales de los electores respecto a la candidatura de Carolina Toa. Todo esto todavía sin definiciones del Partido Comunista en cuanto a su candidato o candidata que va a representar al conglomerado en las elecciones primarias, porque recordemos que este sábado 15 de marzo, se van a reunir tanto el comité político, el comité central del Frente Amplio como el del Partido Comunista, también el de la Democracia Cristiana, y ya veremos definiciones en cuanto a esos tres conglomerados para las elecciones presidenciales. ¿Qué ocurre con el Partido Socialista? Todavía no se define porque tienen elecciones internas de la mesa directiva este fin de semana y es por eso que se van a demorar en conformar el nuevo liderazgo que lleve adelante al Partido Socialista y posteriormente se va a tomar una definición respecto a la candidatura presidencial de Carolina Toa o bien un candidato propio del Partido Socialista. Pero vámonos a las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y también declaraciones que pudimos obtener en La Moneda de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien hizo el anuncio que la reforma de pensiones está lista para ser promulgada luego de que el Tribunal Constitucional le diera el visto bueno. También en esa instancia se le consultó entonces sobre su eventual candidatura presidencial, así que vamos a pasar a revisar también su respuesta. Me alegra mucho que haya una tercera candidata del sector y que tenga un crecimiento en la medición de encuestas. Eso es un estímulo positivo a que está bien lo que estamos haciendo. Se dice está completamente abierta la disputa por la presidencia, entonces hay una obligación más grande aún de todos quienes tenemos responsabilidades dentro de esta coalición a convocar al sector del cual pertenecemos. A nosotros nos toca tratar de construir un mensaje, una empatía, una integración de la izquierda. Nos identificamos allí porque está abierta a condición de usemos todas nuestras capacidades para integrar al máximo con la mayor amplitud, que es la única posibilidad de vencer a la derecha. Yo estoy trabajando en el Ministerio del Trabajo, las tareas que me ocupan son esas, las discusiones que hagan los partidos son muy relevantes para el futuro del país y para el futuro del progresismo y de la izquierda, pero es un espacio que se da en otro contexto y no en la Casa de Gobierno y desde mi rol de ministra, así que no tengo comentarios. Muchas veces los trabajadores y trabajadoras, así como los pensionados, requieren, cierto, que existan liderazgos que representen sus posiciones. Nuestro gobierno, encabezado por el presidente Boric, ha cumplido ese rol y creo que es un reconocimiento que se hace en esa materia. No lo tomo como algo personal, creo que son cosas que tienen que ver con el trabajo en equipo y lo que sí puedo decirles es que nosotros estamos abocados a las tareas del Ministerio del Trabajo.
Bueno, Colomba, queda a saber la definición de varios partidos del actual oficialismo. Por una parte, el Partido Comunista, veíamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, militante del PC, a su presidente, Lautaro Carmona. Ahí hay dos alternativas, o al menos dos nombres que se han puesto sobre la mesa. La misma ministra del Trabajo, Janet Jara, o el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que está cumpliendo por estos días una medida cautelar de arresto domiciliario. Ha habido reacciones al nombre de Daniel Jadwe desde el propio oficialismo. En el Frente Amplio particularmente, tú nos vas a contar sobre aquello, pero también quisiera hablar del Partido Socialista porque ahí hay una definición sumamente importante desde el oficialismo. ¿Qué fechas han puesto como límite desde el PS para tomar una definición, para saber si van por un candidato o una candidata o finalmente, mediante acuerdo obviamente, apoyan a Carolina Toá? ¿Cuál es la fecha límite? ¿El 16 de marzo? No, el 16 de marzo se van a realizar las elecciones internas. Okay. Eso luego tiene y lleva tiempo también conformar la mesa directiva del Partido Socialista. Una vez que esté conformada la mesa directiva del Partido Socialista, en donde compite para la reelección la senadora y presidenta de dicho conglomerado, Paulina Bodanovich, bueno, luego se va a poder pasar a conversar sobre posibles candidaturas en el Partido Socialista. Han encabezado de todas maneras reuniones, José, al interior de este conglomerado, pero lo cierto es que ya en reiteradas ocasiones Paulina Bodanovich ha reiterado que todavía falta tiempo para esas definiciones, para las definiciones presidenciales. Es por eso que se habla quizás de una fecha aproximada entre el 10, el 12 de abril probablemente, en donde también el Partido Socialista va a tener el tiempo para ver cómo crece, por ejemplo, en las encuestas como las que acabamos de revisar Carolina Toá, también cómo se va a desplegar en las próximas semanas, y todo eso sería considerado luego por esta conversación que se pueda llevar adelante en el Comité Central del Partido Socialista. Pero, José, también se habla, y lo hemos hablado nosotros también la semana pasada, de una eventual candidatura presidencial de Claudio Orrego, apoyada por el Partido Socialista. Hoy Gastón Saavedra, senador de dicho conglomerado, dijo que eso todavía no está descartado, que de hecho es una opción que maneja hoy día el Partido Socialista, como también lo es una eventual candidatura de la senadora Paulina Bodanovich, quien de hecho, bueno, ha rechazado, o por lo menos ha dicho que no está considerando una candidatura presidencial, ya que ella está abocada a conseguir la reelección de la presidencia del Partido Socialista y también para su reelección como senadora. Pero todo esto todavía no es definitivo, son conversaciones que se tienen que tener al interior del Partido Socialista y eventualmente, bueno, será el último conglomerado en dar alguna definición en términos presidenciales, ya que, como te decía y lo hablábamos, el Partido Comunista, el Frente Amplio, incluso el Partido Radical van a tener definiciones ya de fines de esta semana, este fin de semana, cuando se puedan juntar los diferentes comités centrales de estos conglomerados, y luego también se defina esta primaria amplia en donde la Democracia Cristiana no quiere participar con el Partido Comunista. Así que todavía hay tiempo. Recordemos que las candidaturas para las elecciones presidenciales, específicamente para las elecciones primarias, se deben inscribir a fines de abril. Es por eso que todavía desde el Partido Socialista ponen trapos fríos a esto de que están a contratiempo para definir una candidatura presidencial. Tú también mencionabas, José, algo muy importante que se conoció este fin de semana en una entrevista en Estado Nacional de Diego Ibáñez, el diputado del Frente Amplio, expresidente también de Convergencia Social, quien dijo que va a ser muy difícil apoyar, votar a favor de una candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, justamente por la postura que este tiene sobre el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Lautaro Carmona decía durante esta jornada que todo partido tiene derecho a presentar a su candidato presidencial y efectivamente, bueno, para las primarias presidenciales se elige al mejor representante, así que no debería ser un impedimento que justamente el Frente Amplio no quiera apoyar a Daniel Jadwe, ya que el Frente Amplio también pretende levantar una candidatura propia. Pero como tú decías, los nombres que se sondean en el Partido Comunista son el de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también el del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Así que vamos a ver ahí también este fin de semana cuál de ellos dos, o quizás un tercero o tercera, es proclamado o por lo menos se define para que represente al Partido Comunista en las elecciones presidenciales. Hablábamos también del Partido Radical, quien bueno, mencionaba a su presidente, Leonardo Cubillos, también en La Moneda, luego de encabezar el comité político ampliado, que tienen por lo menos tres opciones. Una de ellas, por ejemplo, sería Marco Enrique Ominami, una de las opciones que maneja el Partido Radical en estas conversaciones que se están teniendo también para tomar una definición respecto a quién los va a representar en las elecciones primarias. Vamos a pasar a revisar cuáles son las opciones entonces que hoy día está sondeando el Partido Radical. Nosotros tenemos 3 precandidaturas todavía pendientes, que es José Antonio Gómez, Marco Enrique Ominami, incluso Harold McNichol, también lo vamos a analizar, ¿por qué no?
Y desde ahí vamos a, por supuesto, nosotros resolver cuál va a ser nuestra candidatura que se va a someter a este mecanismo de primaria y eventualmente quizás también otra posición distinta. Eso lo va a tener que determinar nuestro Consejo General. Respecto de otros candidatos o candidatas, yo espero no empezar a teorizar al respecto del tema. Hay que esperar que se institucionalicen dichas candidaturas y creo que en su momento nosotros nos podremos pronunciar respecto justamente de las personas, los criterios que vamos a asumir para estos efectos en el proceso de definición que se viene. Bueno, y la institucionalidad, como decía Leonardo Cubillos, el presidente del Partido Radical, es algo que se ha reiterado ya de los diferentes partidos del oficialismo. Paulina Dobanovitz también ayer en entrevista con el Mercurio reiteraba lo importante que es respetar la institucionalidad de los partidos, porque hay diferentes mecanismos por los cuales estos nombres tienen que pasar. Recordemos que tienen que ser aprobados por el Comité Central, se tiene que dar una conversación, ¿no es cierto?, con la directiva de los partidos oficialistas, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, tener una conversación también con el presidente del PPD, con el senador Jaime Quintana, respecto al eventual apoyo de la candidatura de Carolina Toá, así que todavía son definiciones institucionales que deben tomar los partidos oficialistas para darnos a conocer cuáles serán los nombres que van a representar a los conglomerados en eventuales elecciones primarias amplias o ya también en una eventual primera vuelta, si es que obtiene la mayoría de los votos en las próximas primarias presidenciales que se van a realizar en junio de este año. Respecto a las encuestas, como decía, hubo reacciones también por parte de la oposición. El senador de la UDI, Iván Moreira, opinó respecto a este crecimiento que tuvo y que se vio de Carolina Toá y también a este porcentaje que obtuvo Evelyn Matei, quien sigue liderando las encuestas, pero por lo menos en Panel Ciudadano, ¿no es cierto?, con un porcentaje que suma 2 puntos porcentuales respecto a la encuesta que se realizó el mes anterior, y en el caso de la encuesta CADEM, estos 2 puntos porcentuales son menores, es decir, se restan 2 puntos porcentuales de un 20% a un 18% de las preferencias. Sobre esto entonces nos comentó el senador de la UDI, Iván Moreira, y vamos a pasar a revisar cuál fue su declaración. Más que baja, yo hablaría de ajuste, cuando aparecen nuevos candidatos, y eso es normal. Matei lleva más de 3 años liderando, y aparezca quien aparezca, eso nunca cambia. Y eso lo muestran CADEM y todas las otras encuestas. Claramente hay que trabajar más y mejor. Si lo que queremos es ser gobierno, no podemos depender ni confiar solo en las buenas encuestas. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del senador de la UDI, Iván Moreira, respecto a estos resultados que pudimos conocer el fin de semana de las preferencias presidenciales. Ahora también con este despliegue ya de las autoridades de eventuales candidatos presidenciales, en el caso de Carolina Toá, aspirante a la candidatura presidencial del PPD, ya comenzaron también las arremetidas durante esta jornada. El diputado José Mesa del Partido Republicano, junto a concejales de la oposición de la comuna de Renca, presentaron una denuncia ante la Contraloría en contra del municipio de Renca y su alcalde, el alcalde Claudio Castro, por haber vulnerado el principio de presidencia política. Esto por una actividad que sostuvo la exministra del Interior en dicha comuna para conmemorar el 8M. Decían entonces que esto habría vulnerado este principio de presidencia política, y vamos a pasar a revisar entonces cuáles son los argumentos que presentaron este diputado y concejales para presentar esta denuncia ante Contraloría. Hemos visto que este intervencionismo electoral es inaceptable y hemos presentado esta denuncia a la Contraloría para que la Contraloría se refiera a este mal uso de los recursos públicos, y queremos hacerle en conjunto también una advertencia, no solo al alcalde Castro, sino que a todos los alcaldes de partidos oficialistas, a que tengan cuidado, porque vamos a estar vigilantes y no vamos a permitir que utilicen recursos o actividades municipales que son financiados con la plata de los vecinos, en este caso los vecinos de Renca, para potenciar una candidatura presidencial. Claro, para dar contexto, es una actividad que encabezó la exministra del Interior, una actividad a la que ella fue invitada en su calidad de secretaria de Estado, pero luego de renunciar al Ministerio del Interior, de igual manera ella decidió acudir a esta actividad que se realizó para conmemorar el 8M, ahora en calidad de ciudadana. Esto, por cierto, son escenarios que vamos a comenzar a ver todo este año en un escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales. Así que también hay que estar atentos a qué dice la Contraloría, cuáles
es su resolución ante esta denuncia que presentaron desde la oposición. Claro, es un escenario, como tú decías, que probablemente vamos a ver en reiteradas ocasiones durante este año presidencial. Bueno, quedamos atentos, Colomba. Hay varias definiciones todavía que tienen que tomar los partidos políticos. Mucho que analizar durante las próximas semanas y los próximos meses. Gracias por todo el detalle. Como siempre, gracias por todo el completo análisis de este escenario electoral. Que tengas una buena tarde. Igualmente, José, nos vemos. Chao.